7:30, este martes, ayer continuó el juicio por el crimen de Nivaldo, como veíamos en el informe de Gabriel Huber. Francisco Silva aseguró que Joana Hernández fue la culpable de todo, le pidió buscar sicarios para matar al profesor Nivaldo. Sí, vamos a seguir hablando de este tema, de este juicio que estamos siguiendo con mucha atención, de uno de los crímenes más macabros de los últimos años o meses. Estamos en compañía del doctor en psicología Mauricio Valdivia Devia, él es psicólogo forense además, y nos acompaña aquí en el estudio. Mauricio, bienvenido, investigador de la UNAP. Gracias por estar con nosotros. Tú has tenido que ver un montón de testimonios en marcos judiciales donde hay versiones que se entregan por parte de los imputados. Aquí hemos tenido dos que son completamente contradictorios el uno con el otro. Habló Joana, decidió hablar muy al comienzo del juicio y responsabilizó totalmente a Francisco Silva. Ayer Francisco Silva responsabiliza completamente a Joana. Para ti, ¿quién miente? Carla, gracias por la invitación. Gonzalo. Bienvenido. En este caso hemos visto cómo han habido una lluvia, un sinnúmero de diferentes testimonios, lo cual es esperable. Permite configurar un poco las características del funcionamiento de los tipos de perfiles que tenemos al frente. Acá hubo la participación en la búsqueda, hubo llanto en las primeras instancias cuando desapareció Nivaldo. Ella apareció siempre acongojada, dando entrevistas, participando, enfrentando las cámaras, lo cual hacía una persona que estaba aparentemente sufriendo. Hasta que aparece parte del cuerpo de Nivaldo y ella lo reconoce y ahí se comienza a transformar la historia. Bueno, eso dice Francisco Silva ayer. Ella en la primera etapa trató de perder, ¿verdad?, a la familia, a la prensa, a la televisión, a las policías, con este relato dramático de que su pareja había desaparecido. En parte la responsabiliza de haber urdido, ¿verdad?, todo esto intelectualmente. En psicología del testimonio hablamos del mentiroso y de la mentira. El mentiroso es muy difícil saber cuándo dice la verdad y muy difícil saber cuándo está mintiendo. La mentira es algo mucho más focalizado. En este caso no hablamos de mentira, hablamos de dos mentirosos. Es decir, aquí tendríamos que determinar ¿quién miente menos? Quién miente más y quién miente menos. En particular, ella ha demostrado mucha más frialdad, ha demostrado muchas más características vinculadas al control, al dominio de la situación, la manipulación. Ella es la que inicia el juicio, lo cual es muy poco característico en el ámbito del delito común. ¿Te calza que ella pudiera ser una sumisa que en el fondo siguió un plan supuestamente ideado por Francisco Silva? ¿Qué es lo que ella dice? Ella hasta habla de un contrato de sumisión, que Francisco le decía qué ponerse, con quién hablar, cuál era su rutina diaria. Te lo pregunto porque tú hablas de una persona que es controladora, que es capaz de manipular. ¿Una persona controladora capaz de manipular puede ser sumisa de otra persona? Sí, se habla en psicopatía. No podemos decir que ella es psicópata porque hay que esperar que aparezcan los informes periciales. Pero se dice que el psicópata nos gana a los no psicópatas justamente porque tiene la capacidad de controlar las emociones. Y eso lo hace una extraordinaria buena actor o buen actor en el caso del psicópata hombre. Desde esta perspectiva, ella muestra muchas más características social, controla la manipulación que él. Y él una actitud bastante más antisocial, es decir, él cumple con aquellas situaciones que ella ha planificado o ha elaborado, como es todo este proceso macabro de haber dado muerte. O sea, para ti, si es que hay una subordinación, pensando en que los dos sean culpables y autores, sería él siguiendo lo que ella planificó. ¿Te calza más eso que al revés? A ver, es cosa de analizarlo desde la perspectiva incluso lógica. ¿Quién tenía problemas con Nivaldo? Él, porque ella seguía vinculada con... Claro, que depende. Algunos dicen podría haberlo matado por celo. Puede haber habido un interés económico de él también. Ella comenzó a perder cosas cuando perdió la custodia de su hija. Sí. Comenzó a perder cosas cuando se inició el proceso de separación. Por lo tanto, ella con Francisco estaba ganando más cosas, más situaciones, más cercanía y estaba perdiendo todo aquello que le había significado a Nivaldo. Recordemos que Nivaldo le pagó los estudios, trajo a sus otros hijos y les cuidaba a sus otros hijos, mantenía a sus otros hijos y le daba casa. Por lo tanto, el elemento aquí de pérdida, una de las características es la incapacidad de tolerancia a la frustración. O sea, son incapaces de tolerar pérdida porque ellos se creen justamente superiores, manipuladores, controladores. El nivel de egocentrismo significa entonces que todo es mío, no tengo límites, difusión de identidad. Sí, aunque es un prejuicio, porque tenemos que esperar que termine la investigación y todo el proceso, ella técnicamente es la que más tiene que perder por la connotación del carácter del delito por la cual se le está investigando e imputando, que es el parricidio. Él siempre va a tener una pena menor, ¿no? Desde esta perspectiva, hay en teoría de juego, se habla de un juego de prisionero. Hay dos posibilidades en el caso de los prisioneros.
el dilema del prisionero, que es cooperar y obtener los beneficios más importantes. Cooperar habría significado haberse quedado callado. Es muy extraño que en un delito tan grave los imputados renuncien al derecho a guardar silencio. Ahí ya tenemos un elemento central. Por otra parte, recordemos que la primera estrategia fue hacerse pasar por locos. En el ambos. caso de Francisco, sobre todo, ayer él lo dice. Reconoció que mintió. Ambos. De hecho, Francisco fue caracterizado como imputable y además simulador. O sea, de hecho, desde la perspectiva clínica, es un mentiroso. Tenemos que esperar qué es lo que dicen los informes periciales que se le hicieron a ella. Desde esa perspectiva se hicieron 3. A principio de año se había pedido un tercero, de tal forma de continuar con la estrategia de considerarla inimputable. Pero es algo que ya aparentemente está siguiendo lo que preguntaba Gonzalo, ella arriesga 40 años de presidio porque estaba casada con Nivaldo y se configura entonces el delito de parricidio. Él arriesga 20 años, pero tú nos decías antes de comenzar esta entrevista que te parece que la estrategia que ellos han adoptado de hablar y de empezar a narrar y entregar tantos detalles les podría jugar en contra porque estarían buscando el atenuante de colaborar con la justicia y por lo tanto tener menos penas, pero tú ves que esto les puede salir al revés. Digamos. Sí, aparentemente la estrategia incluso... Hay ciertas luces en el testimonio que dio o la apertura que hizo el abogado defensor, dado que su estrategia no fue ir en contra de la contraparte, sino que ella fue la que asumió justamente la crítica directa en contra de quien fue su pareja hasta hace un tiempo atrás. Desde esa perspectiva, ellos están contando muchos detalles y esos detalles les va a hacer caer en su propia trampa. Desde esta perspectiva, el mentiroso, la mentira, no tiene memoria. Y eso significa que esos gran cantidad de detalles que han entregado, pensemos que Francisco ha dicho que él no sabía, él sacó dinero con la tarjeta y ahí hay un agravante. Con la tarjeta de Nivaldo. Un uso fraudulento de una tarjeta de crédito es un agravante. Es uno de los delitos que es uno de los delitos. Pero era la chaqueta de Nivaldo. Pero ahí está el elemento central. Es decir, él va a argumentó que él no sabía que era la tarjeta de Nivaldo, lo cual es muy poco probable. Pero además a eso hay que sumarle que él usó la chaqueta y se cubrió la cara, simulando que era Nivaldo, de tal forma de que se pensara que él estaba vivo y se había ido a otra parte. Mauricio, si tuvieras en tus manos esta investigación, ¿cuál sería tu hipótesis o un par de hipótesis respecto de quién motivó la alevosía y el horror en cómo se mató al profesor? Porque lo conversábamos antes con Carla. Una cosa es matarlo, que ya es nefasto, pero otra cosa es cómo terminó el asunto. No estamos frente a un delito común, no estamos frente a un delito emocional, un delito pasional, en el cual, claro, la pareja da muerte a su pareja, se da cuenta de lo que hizo y muchas veces son las propias parejas o bien se suicidan o ellos mismos llaman a la policía. En este caso hay toda una elaboración. Eso, desde la perspectiva del perfil, lo mínimo que tendríamos al frente sería un trastorno de personalidad antisocial, lo mínimo. Y desde ahí una suma de elementos que tienen que ver con una personalidad bastante limítrofe. Ella se caracterizó, tiene una historia de trastorno depresivo y de bastante inadecuación del punto de vista emocional. Ellos tenían conflicto. Fue ella que en algún momento fue denunciada por Nivaldo por agredirlo. Y esos fueron los elementos que fueron aumentando. Y fueron elementos que se tomaron en cuenta también para que la hija quedara al cuidado de él y no de ella. De Nivaldo, justamente. Claro. Entonces, las características acá son bastante complejas. Se trata de dos personalidades muy complejas, pero insisto, esas dos personalidades complejas no van a aumentar o van a disminuir la pena. ¿Qué va a aumentar o disminuir la pena? En este momento se descubre que ambos están mintiendo. Si ambos están mintiendo, posiblemente se va a lograr lo que la Fiscalía está pidiendo, 20 y 40 años. Ellos tienen irreprochable conducta anterior, es decir, no tienen condena. ¿Qué significa irreprochable conducta anterior? Simplemente no tener condenas previas. Ellos no lo tienen, por lo tanto podrían ahí considerarse un atenuante. Y otro atenuante es la colaboración, esta falsa colaboración que aparecen entregando. No, que cuando es falsa no es atenuante en el fondo. Desde la perspectiva no es atenuante. Y eso les podría también perjudicar sobre la irreprochable conducta anterior. Es un caso de estudio. Ya, pues Mauricio, nos vamos a quedar súper pendientes. Se va a contrastar esto con los peritajes, hay pruebas, hay mensajes de WhatsApp, hay videos, hay muchos testigos, así que es un caso que vamos a continuar mirando, observando y esperando que se haga justicia, pensando sobre todo en la familia de Nivaldo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir, Mauricio. Bien, vamos a la pausa. Ya regresamos con más 24M.